¿Cuáles son las causas de la pobreza y de la exclusión en nuestro país? Vamos a empezar por Humberto y después sigue Guillermo. Sí, lo más grave es que tengamos esa situación después de 10 años de notable crecimiento económico. Porque si uno dice, bueno, la verdad que el país pasó por momentos extremadamente difíciles y tenemos esa situación de pobreza consolidada, uno dice, bueno, está en un marco general de muchas dificultades. Lo que pasa es que estos 10 años el país ha crecido notablemente, ¿no? Tal vez un poco menos de lo que nos dicen los gobernantes, pero es visible que ha crecido. Y que tengamos consolidado una estructura de pobreza dura de entre el 25 y 30% de la sociedad, ¿no es cierto?, que es la base donde se desarrolla después, uno de los motivos donde se desarrollan esas situaciones a las que hace mención el Papa Francisco, tiene que ver con cuál ha sido la política de Estado que se ha desplegado objetivamente, ¿no es cierto? Porque más allá del relato de este gobierno, lo concreto es que hoy yo leí un artículo de Salvia en el Clarín muy bueno, diciendo, bueno, este gobierno hizo una buena cantidad de cosas positivas. Ahora, ¿por qué no reconoce todas las cosas que hizo mal? Y lo primero que pone, dice, bueno, este es el nivel de exclusión y de pobreza que tenemos en la Argentina. Entonces, bueno, ahí está uno de los aspectos del corazón de este tipo de situaciones que son terribles. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia? Sí, Graciela, yo quiero agregar algo Sí, y después sí. respondo a eso. Primero, que cuando vos preguntaste cómo estamos, y yo respondí estoy bien, en lo personal estoy bien, pero en lo colectivo me duele mucho lo que está pasando. Lo segundo es que lo más grave para mí de este gobierno es el ocultamiento de la realidad. Pero también tenemos que admitir y saber, y para preguntarnos las causas y cómo se responden, que es un fenómeno que viene de bastante tiempo atrás. Yo creo que, independientemente de que se puede remontar todavía más en el tiempo, hay un quiebre al principio de los 70, y ese quiebre involucra el quiebre político y el quiebre económico. A partir de ahí tenemos una macroeconomía muy volátil, y los economistas sabemos que la volatilidad y la pobreza van de la mano. Por eso tratamos de explicar que no son solo fenómenos particulares, sino que también hay un contexto y una política general que afecta. Y finalmente también tener conciencia de que las soluciones son complejas y sobre todo sistémicas, que no hay políticas asistenciales por sí solas, y que tampoco el crecimiento por sí solo va a resolver las cuestiones. No. Y eso se ve en Argentina y se ve en muchos otros países. La pobreza y la indigencia se diferencian estadísticamente, al menos, por la diferencia entre los umbrales de ingreso que contemplan. La indigencia es aquel umbral por debajo del cual la gente no reúne ingresos para comer, para comprar una canasta básica alimenticia. Y la indigencia y la pobreza es aquel umbral bajo el cual la gente no consigue adquirir una canasta básica digna más amplia. Y la única cosa puntual que quería volver a decir es que esa es la pobreza estadística, y hay un concepto que crecientemente usan los sociólogos y usamos los economistas, que es el de la población vulnerable. Porque la pobreza, como uno lo ve en los diarios, sube y baja muy frecuentemente en función de la tasa de inflación, los aumentos de salarios, las tarifas, etcétera. Pero hay un conjunto social muy importante de sectores humildes que entran y salen de esa medida de la pobreza con mucha regularidad, y la verdad es que no están mejor que aquellos que más sistemáticamente no consiguen superar ese umbral. Y quedó
pendiente esa pregunta, si ustedes encuentran diferencia entre equidad e igualdad. Estoy hablando con Guillermo Rosenbulser y con Humberto Tumini. Bueno, es finita por allí la diferencia. Yo creo que la equidad o la igualdad es una aspiración, ¿no? El problema es cómo se llega, porque hay experiencia de los últimos 50 años, ¿no es cierto?, que no necesariamente una política equitativa o igualitaria conduce, ¿no es cierto?, a una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque a veces se iguala para abajo. A Guillermo le vamos a proponer que nos explique qué significa para él un ingreso ciudadano mínimo, se trabaje o no se trabaje. Bueno, ¿quién quiere de los dos empezar? Bueno, con este punto específico, antes de volver a lo más general, el ingreso ciudadano mínimo significa que la sociedad le reconoce a todo el mundo, independientemente de su capacidad de trabajar, del esfuerzo que puede realizar. Precisamente es un ingreso mínimo que lo deje por encima de la línea de pobreza. Algunos economistas, y me parece una forma linda de pensarlo, hacen la analogía de que el ingreso ciudadano puede pensarse en el marco de un impuesto a los ingresos o a las ganancias progresivo, donde los sectores más bajos, en vez de pagar una tasa positiva, pagan una tasa negativa, digamos. O sea, reciben, que pagan, entre comillas, una tasa negativa. Sí, menos. Claro. Entonces, reciben una transferencia de la sociedad porque son ciudadanos, porque están incorporados al sistema tributario, solo que en este sentido, en esta situación, por necesidad, recibiendo transferencias y no pagándolas. Eso es el concepto central, y por supuesto creo que es factible ir extendiéndolo al conjunto de la sociedad, solo que de manera progresiva. Yo creo que estuvo bien empezar por la asignación universal por hijo, porque ese es un paso en la dirección de esta universalización